dice Bunge, se lo digo yo, es una cualidad que permite la sobrevivencia. Por eso los animales en estado natural hacen cosas que nosotros denominamos muy inteligentes. Por eso los gatitos en la casa de ustedes hacen como que tapan la caca. Ustedes dicen, ¿para qué tapa la caca? Bueno, porque en su medio natural eso evita que los predadores vengan sobre él. Es un instinto, es una cualidad útil a la especie. Los seres humanos, en cambio, tratan de dos cosas que son diferentes. Una cosa es comprender el mundo y otra cosa es volver el mundo más cómodo. Cuando la ciencia busca hacer el mundo más confortable, quiero uno de esos, Milena. No tengo de más en realidad, pero qué cosa más linda, negro. Bueno, disculpen. Cuando la ciencia es nena. busca, es nena. Yo tuve una igual a esa, 20 años vivió. Sí, qué lindo. Muchísimo tiempo. Me acompañó una buena parte de la vida. Dominamos tecnología, ¿verdad? Pero cuando la ciencia lo que busca es comprender el mundo, ahí es cuando la ciencia tiene un valor en sí misma. Y la ciencia construye teorías. Si ustedes piensan en educación, la ciencia va construyendo teorías con diversas investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, todos repetimos la importancia que tiene la familia, la relación familia-escuela en la educación de los niños, ¿no es cierto? Es algo que nos dice nuestro sentido común, pero a través de diversas investigaciones que analizan, volvemos esa valoración que lo dice cualquier sentido común, la volvemos científica, experimentando y sacando conclusiones de qué pasa con las distintas vinculaciones que se establecen en familia y en escuela. Bien, dice Bunge entonces que la ciencia constituye un cuerpo de ideas que forma un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y también falible. ¿Qué quiere decir falible? Que no cometer errores, profesora. Hola. Hola, Sí, buenas noches. ¿Pueden repetir que no oí? Algo infalible es algo que no tiene, que es exacto, que no tiene cómo equivocarse. Algo falible es que puede estar sujeto al error. Perfecto. Perfecto. El pensamiento científico... Oí una interferencia, disculpe. El pensamiento científico es falible porque un conocimiento científico es considerado verdadero hasta que una hipótesis demuestre lo contrario. Ustedes saben perfectamente que durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y que en un momento esa afirmación era científicamente aceptada hasta que en un momento hipótesis demostraron lo contrario. O sea que el pensamiento científico es válido y fiable en tanto no se demuestre lo contrario. Bien. Bunge establece una diferencia que yo aquí traté de sistematizarles entre las ciencias formales y las ciencias fácticas.
¿cuáles son las ciencias que él llama formales? Matemática, Matemática. ¿Y cuál otra? lógica. La lógica. ¿Tienen alguna idea de lo que es la lógica? Es una materia de filosofía, generalmente. ¿Cómo, Laura? Es una materia de filosofía, generalmente. En realidad... Filosofía se ve mucho. En realidad se ve por ahí, sí, pero a ver si se acuerdan o les suena esto. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es un pensamiento que se puede decir, tiene que ver con el determinismo de Sócrates, ¿no, profe? En realidad, el nombre es feo, es un silogismo hipotético deductivo. Es decir, yo eso lo puedo sistematizar en letras, ¿no? Todos los hombres son mortales, P es N, y puedo seguir así. Si yo mantengo esa lógica formal y voy sacando una deducción y cambio el contenido, agarren ustedes, escriban esas frases y cámbienle el contenido, sé que la conclusión a la que voy a llegar es verdadera. Si yo respeto la lógica formal, esas frases se llaman proposiciones. Si yo respeto esas proposiciones y hago la deducción a través de la lógica formal, entonces presumo que esa conclusión es verdadera. Ahora, parto de un axioma, que todos los hombres son mortales. Un axioma es una verdad que no se discute, que se acepta como tal. En este caso, el axioma, la verdad que yo acepto como irrefutable, es que todos los hombres son mortales. Luego, el resto es deducción lógica. O sea que el procedimiento de la lógica es la deducción. La matemática todos sabemos lo que es. Lo que nos va a decir Funge es que las ciencias que él denomina formales no existen en la realidad. La matemática y la lógica son producto de la mente humana. A ver, eso no quiere decir... ¿alguien vio el Código Da Vinci? ¿La película? Sí. No. Sí, bueno, vieron lo de la secuencia de Fibonacci que existe en la naturaleza. Bueno, Sí. el pi, el 3, 14, 16, la. Todas esas cosas sí son ciertas. Pero de cualquier manera, las abstracciones que crea la mente humana, está bien. Si yo agarro 3 encendedores, los encendedores son un objeto concreto. ¿Pero alguien vio o tocó un 3? No. Nadie vio ni tocó un 3, porque el número es una abstracción. Entonces, las ciencias formales son abstracciones que crea la mente humana. No investigan sucesos ni fenómenos. ¿Cuáles son las ciencias que van a investigar los hechos, los sucesos y los fenómenos? Y las formales. Las ciencias sociales. Claro. Las ciencias sociales y cuáles otras. Filosofía podría ser. Claro. Bien. No son las fácticas, profe. Lo que Las es fácticas. ¿Y cuáles conocen ustedes más conocidas de las fácticas? biología puede ser una, profe. Perfecto, perfecto. Las ciencias naturales son las ciencias fácticas. Vamos a ver ahora las características de las ciencias formales. ¿Qué otro nombre tienen ahí las formales? ¿Lo ven, no? Ideales. Ideales, claro.
La matemática y la lógica son racionales, sistemáticas y verificables, no objetivas, porque no se refieren a objetos. No dan información de la realidad, no se ocupan de los hechos, tratan de abstracciones. Sus objetos son formas, no cosas ni procesos. Construyen sus objetos que están en la mente humana. Se expresan con enunciados y signos que los relacionan. Su método es, a partir de axiomas, demostrar sus teoremas por deducción aplicando la lógica y las reglas de inferencia deductiva. Y la demostración es completa y es final. Cuando ustedes demuestran un teorema, que lo demuestran a través de procedimientos lógicos, esa demostración es considerada completa y final. Oponemos con las ciencias fácticas, que muy bien la compañera incluyó en ellas. Empezó por las ciencias sociales, lo cual me da una gran alegría, porque normalmente dicen que las ciencias sociales no. Las ciencias fácticas se ocupan de la realidad, de los objetos y de los procesos. Para sus demostraciones precisan observaciones y experimentos. Acá viene algo que es importante. Si yo quiero hacer una investigación en física, en química, en biología, en sociología, el uso de la lógica es necesario, no suficiente. ¿Qué quiere decir que un uso necesario y no suficiente? Que sin él no hago nada, pero que con él no me alcanza. Finalmente, las ciencias fácticas son racionales y objetivas. Bien. Muy soleado. En esas características de que las ciencias fácticas son racionales y objetivas. ¿Por qué son racionales? Uy, una falta de ortografía, falta una letra. Porque están constituidas por conceptos, juicios y raciocinios, o sea, ideas. 3A, qué maravilla esta presentación, ¿eh? Bueno, ustedes sabrán poner la B y la C. Esas ideas se combinan con reglas lógicas y producen nuevas ideas. Y las ideas se organizan ordenadamente en un conjunto de proposiciones. ¿Por qué decimos que son objetivas? Porque concuerdan con su objeto, buscan la verdad, verifican a través de la observación y el experimento en un intercambio controlable y reproducible. Se verifica por medio del experimento una conclusión extraída de alguna hipótesis. Dejamos de compartir pantalla para pensar un poco en lo nuestro. Bien, hablemos de educación entonces. ¿Qué les parece que sería importante investigar en educación en el Uruguay de hoy? O en educación en relación a la sociedad. Escucho alguna idea, cualquier monedita sirve. ¿Puede repetir la pregunta, profe, por favor? Sí, cómo no. ¿Qué les parece? Porque está bien que yo sé que no tienen por qué saber de investigación en educación, pero están en magisterio y aspirando a ejercer la carrera. Entonces, sí supongo que les interesan las noticias de la educación en Uruguay. ¿Qué les parece que sería, que se debería investigar, si es que no se investigó, en la educación uruguaya de hoy? ¿Qué cosas
en relación a la sociedad, por ejemplo. ¿Qué cosas se deberían investigar? Profesora, permiso. ¿Cómo no? Bien, gracias. Entre tantas cosas, a mí me interesa investigar el valor que los distintos contextos, dependiendo de los más críticos a los que están mejor posicionados en Uruguay, el valor que le dan a la educación hoy día, la importancia de poder terminar la primaria, concretamente, la educación media y después un bachillerato. Ni pensar en educación terciaria, pero bueno, iría por ahí, por ese camino en este momento. ¿Qué valor verdaderamente le adjudican a terminar la primaria? Hay muchos niños que aún no terminan la primaria en Uruguay. Iría en principio por ahí, como un poco de interés que salió en primera instancia. Está muy bien, Patricia. Te voy a hacer una precisión. Cuando uno aborda una investigación, tiene que despojarse del preconcepto que tiene. Si vos presuponés, o sea, el sentido común te sirve. Yo ya olí en tus palabras que vos presuponés que algunas familias no le dan el valor que consideramos nosotros a la educación. Bien, está bien, sí, porque vos tenés ese preconcepto, se llama prejuicio. ¿Por qué? Porque está antes del juicio, no está mal. Al momento de hacerlo, pero en verdad me paro sobre hechos comprobables. Bueno, a eso vamos. Vos tenés un prejuicio no en el sentido de la lógica, es una idea de antes del juicio, ¿no? Bien. Al momento de investigar, Ya se enojó. si fueras una investigadora, que todos ustedes pueden ser en algún momento de alguna manera los maestros estamos investigando todos los días, si lo sistematizamos o no, eso es otra cosa. En ese momento tenés que dejar el prejuicio y de repente luchar contra tu propia hipótesis, porque si tu hipótesis resiste, va a estar cercana a ser verdadera, ¿no? Pero tenés una hipótesis aunque sea escondida. Entonces, si Patricia pretendiera investigar, diferenciado por contextos socioeconómicos, sí, pesado, diferenciado por contextos socioeconómicos culturales, ¿qué valor le dan las familias a la educación? ¿Qué se les ocurre a la educación primaria en Uruguay? ¿Qué se les ocurre que tendría que hacer? Alguien que la financie sería importante. Después de eso. Por ejemplo, sí, en principio se tendría que definir a qué le llamo contexto y en qué valor económico me posiciono, ¿no? Para poder definir eso, qué familia está en una situación y cuál en otra. Lo primero que tiene que hacer es buscar un marco teórico a ver cómo categoriza las familias por contexto sociocultural y económico. ¿Qué va a hacer? ¿Va a separar por barrios? ¿Va a tomar el criterio de primaria de contexto favorable, contexto medio, contexto crítico? ¿Va a tomar los ingresos de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística? Pero después de eso, ella tiene que construir, que para eso hay que saber de estadística, una muestra representativa, ¿verdad? Para construir una muestra que represente al Uruguay, tiene que tener familias de los diversos contextos, familias de alumnos de inicial, de alumnos de sexto, ¿me explico? Una muestra representativa tiene que tener, me enamoro de las mascotas, tiene que tener, estar hecha estadísticamente.
porque si no queda sesgada. Es decir, si yo voy a hacer una encuesta política de quién va a salir en las elecciones y hago la encuesta en La Teja, va a ganar siempre el Frente Amplio. Si la hago en Pocito, no va a pasar. Entonces, cuando yo hago una encuesta política, tengo que tomar representaciones de los diversos barrios, ¿me explico? Acá es lo mismo. Para que una muestra sea representativa, yo tengo que tener separado, justamente una muestra que represente a todas las familias de los alumnos de primaria en Uruguay, que no van a ser todas, va a ser el número de familias que la estadística me diga que tienen que ser. Y me va a decir, bueno, los escolares son tantos, ¿verdad? Tenés que tener una muestra de tantos por contexto, bien. Después de eso, ella va a buscar un marco teórico, ¿no? O sea, va a buscar un marco teórico que hable de la vinculación, o sea, de la incidencia que tiene el pensamiento de las familias en la educación del niño, ¿no? Porque hay muchos autores que hablan de eso, y con recoger los datos no alcanza. Ella tiene que ver los datos a la luz de una teoría. Y por supuesto que hay muchas teorías sobre eso. Después de que haga eso, recogerá los datos a través de diversas técnicas. ¿Qué técnicas puede usar para recoger datos? Encuestas. Una encuesta. En ese caso, son opciones cerradas. Sí, ustedes vieron lo que son las encuestas. Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco de acuerdo, en desacuerdo, sí o no. Son opciones cerradas y los resultados son porcentajes. ¿Está? Puede complementar, eso es una técnica cuantitativa. Puede complementar con otro tipo de técnica. Por ejemplo, ¿cuál? La entrevista. Entrevista. Puede manejarse con una técnica cualitativa como entrevista a los maestros, a los directores, a las familias, ¿está? Buscar la historia del lugar. Puede ser una observación también. Y ahí después va a analizar los datos a la luz de la teoría que eligió, porque va a encontrar muy diversas teorías. A la luz de la teoría que eligió, analiza los datos y saca las conclusiones. Es probable que yo como tarea a ustedes no la voy a mandar leer una investigación de 140 páginas, no, porque las investigaciones son amplias, pero es probable que les brinde algún ensayo chico o algún artículo grande que analice algún aspecto de la educación inicial o de la educación en relación a las familias y vean qué conclusiones se pueden sacar de eso. Bueno, efectivamente, si yo respeto los procedimientos lógicos, los resultados de esa investigación van a ser científicos. Yo soy profesora de investigación educativa también. Me cuesta la vida entera que los alumnos, cuando van a abordar una investigación, dejen los juicios que tienen desde antes, dejen de pensar que van a usar la investigación para demostrar, para amplificar una idea que ya tienen en la cabeza. Entonces yo les digo, son como detectives. Ustedes son como detectives, pueden tener hipótesis, pero tienen que demostrarlo con hechos, tienen que tener pruebas. ¿Me explico a lo que voy? Y también me cuesta la vida que saquen sus opiniones de la investigación y que saquen el deber ser. Uno no investiga para contar cómo deben ser las cosas,
porque eso es normativo. Eso también ustedes lo pueden hacer. Voy a escribir cómo creo que debe ser la cosa. Eso es normativo, pero no es ciencia. ¿Me explico la diferencia? Sí, claro. Profesora, mientras hablaba al final se me ocurría otra pregunta. A ver si me voy despojando de mis prejuicios. Tal vez, si yo formulo este aspecto, ¿cuál es la importancia del comedor en las escuelas? Bien, es una pregunta de investigación. Mira, formular una pregunta de investigación, tenés que irla afinando. Lo mismo si abarcamos a la parte de la inclusión. Claro, ¿cuál es la importancia que las familias le dan? También puedo preguntarme si el comedor cumple una función inclusiva. O sea, hay muchas preguntas de investigación que puedo hacerme. El asunto es que yo logre que esas preguntas luego se llegue a una conclusión científica. Porque claro, si yo estoy investigando, si yo soy Gonzalo Moratorio y estoy investigando la cepa no sé cuánto, bueno, es otra cosa, ¿no? Si yo soy científico y estoy investigando los efectos de la vacunación, seguramente que si soy médico y científico sé manejar bases de datos. Si no, seré médico, pero no científico. Entonces, yo tengo esa base de datos que estoy, obviamente que la tienen, y voy viendo, a ver cuántos de los totalmente vacunados, qué variable en común tienen los afectados, qué patologías tienen, los cierro por edades, ¿entienden?